Hermanas, es un privilegio que Dios nos concede, que podamos esta noche congregarnos para adorarlo, para bendecirlo, y hoy podamos disponer nuestro corazón para meditar en su palabra. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Colosenses, Colosenses capítulo número 1. Cuando lo tengan, dan un fuerte gloria a Dios. Colosenses capítulo número 1. Y antes de leer la palabra de Dios, oramos al Señor. Padre, le damos gracias por sus múltiples beneficios a favor de cada una de nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por el cuidado que usted tiene. Ahora le suplicamos, Padre eterno, que obre en beneficio de aquellos que se encuentran quebrantados de salud. Señor, en su mano de amor ponemos cada vida que se encuentra atribulada, acongojada, Señor, clamando porque usted extienda su mano de sanidad. Pongo en sus manos la vida de aquellos que adolecen de cáncer, cáncer de próstata, cáncer de matriz, cáncer de colon, cáncer, Señor, de los ganglios, cáncer de cuello. Señor, que usted sea propicio a cada una de sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, los que adolecen de infección en las vías urinarias, insuficiencia renal, que usted obre poderosamente. Señor, pongo en sus manos los que adolecen de diabetes, los que adolecen de presión arterial, los pongo en sus manos creyendo, Señor, que para usted no hay nada imposible. Los que tienen desprendimiento de retina, Señor, que usted obre conforme a su palabra. Señor, el médico ha diagnosticado que es irreversible el proceso, pero para usted no hay nada imposible. Usted es hacedor de maravillas y se deleita en la misericordia. Amparados a esa misericordia, Señor, ahora pongo en sus manos aquellos que adolecen de trombosis venosa, que usted esté obrando poderosamente, disolviendo, Señor, todo coágulo de sangre. Lo pongo en sus manos, Señor, aquellos que están atravesando momentos difíciles y que están sufriendo alguna enfermedad, Padre eterno. Usted es nuestro médico por excelencia. Y su palabra dice que usted llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y que por su llaga hemos sido curados. Hoy nos apropiamos de su palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret echamos fuera toda enfermedad para la gloria de su nombre. Así también, Señor, suplicamos que fortalezca al débil, que lo sustente en el poder de su palabra, en el poder de su fuerza, y que tenga, Señor, piedad de aquellos que se encuentran extraviados en tinieblas, perdidos, oh Dios, que usted pueda tocar a través de su Espíritu Santo, redarguir de pecados, Señor, los que se han alejado del redil, que puedan volver, Señor, a deleitarse en su presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy le suplicamos que a través de su palabra seamos enteramente edificados. En el nombre de Jesús, por quien le damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Colosenses capítulo número 1, y el versículo que leemos es el versículo número 28. Dice la palabra de Dios: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén.
Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Al leer este versículo, quisiera que pensáramos en alcanzar la madurez espiritual. Cuando hablamos de alcanzar la madurez espiritual, tenemos que enfocarnos en el propósito de Pablo hablando a los colosenses. Y el versículo que leímos dice que él está anunciando, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús. Cuando dice perfecto, es una palabra que en griego quiere decir maduro. Y cuando interpretamos la palabra perfecto como madurez, se refiere a que Pablo estaba interesado en que todo hombre alcanzara la madurez espiritual. Por eso, el versículo número 26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Un misterio que ahora está manifestado a los gentiles, y el misterio es la formación de Cristo en el creyente. Es decir, cuando nosotros somos regenerados, el Espíritu Santo llega a morar en nuestro tabernáculo, en nuestro cuerpo, y ahí está formándose el nuevo hombre. En ese sentido, Pablo quería presentar a todo hombre con una madurez espiritual, pero esa madurez espiritual está sustentada en Cristo. Y el libro de los Efesios nos dice en el capítulo número 4 y versículo 24, dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es aquel que hace crecer en su ser a Cristo, y en ese sentido es un participante de la naturaleza y de la vida divina. Por eso, segunda de Pedro, capítulo número 1 y versículo número 4, nos habla acerca de cómo debemos nosotros de ir creciendo. Y dice la palabra, dice aún el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, cada uno de nosotros hemos sido llamados por la gloria y la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. No porque tuviéramos alguna virtud, alguna competencia, algo especial, no. Es por la gloria de Dios, por la excelencia de Él. Y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de nuestra
concupiscencia. Quiere decir que Él nos hace participantes de su naturaleza divina, pero nosotros tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de nuestros deseos. El nuevo hombre, formándose en nosotros, tiene preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de esas promesas lleguemos a ser participantes de otro nivel, de una naturaleza divina, dice la palabra. Quiere decir que cuando se está formando el nuevo hombre en nosotros, Dios nos promete que vamos a vivir en un nivel sobrenatural. Vamos a ser personas que vamos a manejar la convicción. La convicción es un valor del reino de Dios que forma parte de nuestro carácter. Y el carácter es la sumatoria de las experiencias que nosotros tenemos a lo largo de la vida. Pero la convicción es sostener firmemente un valor o creencia que se manifieste en mi estilo de vida. El primer elemento de la convicción es la fe. Y nosotros tenemos la fe de que hemos sido regenerados, pues antes éramos degenerados. El segundo elemento de la convicción es la confianza. Confiamos de que Dios es poderoso para sostener nuestra vida. El tercer elemento de la convicción es el optimismo. Y nosotros caminamos en este mundo optimistas, como viendo al invisible, no anulando las circunstancias adversas que podamos tener o enfrentar día con día. Creemos que Él nos guarda de toda acechanza del enemigo. Y ese optimismo genera entusiasmo para agradar a Dios. Y el último elemento es la persuasión. Estamos persuadidos de que Dios es poderoso para sostenernos en el hueco de su mano. Por eso, en segunda de Pedro, dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. ¿Usted ha escuchado que dicen, que no es aquel el que era hermano? O cayó el hermano. ¿Por qué cayó el hermano? Porque su madurez no está fomentando la formación de Cristo en su vida, sino que está alimentando la carne. Y la carne solo pide para los deseos de la carne, la concupiscencia. Por eso dice, huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de vuestra concupiscencia.
Es decir, si nosotros somos obedientes a la palabra, entonces nosotros vamos a alcanzar la madurez espiritual. Por eso la palabra nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo número 2 y versículo número 20, dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, hermanos, nosotros hemos sido apartados para Dios. Y Pablo, cuando escribe a los de Gálatas, está hablando de la vida cristiana en la expresión externa de la vida del creyente. Por eso dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está formándose Cristo en mi interior. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, cuando Pablo habla a los colosenses, está diciendo que es necesario alcanzar la madurez espiritual. Pero ¿cuál es el propósito de alcanzar la madurez espiritual? Queridos hermanos, el propósito de la madurez espiritual es transmitir el cambio generacional. Es decir, nosotros como iglesia estamos o tenemos la responsabilidad de generar un cambio generacional que viva en una madurez espiritual. Y la madurez espiritual está sustentada en 4 pilares. El primer pilar de la madurez espiritual es la adoración. Y cuando decimos adoración, dice la Escritura que Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Pero no está hablando del concepto de adoración que nosotros tenemos, en el sentido de que nosotros asociamos, cuando hablamos de adoración, lo asociamos con la alabanza. Cuando nosotros pensamos en adoración, lo asociamos con quebrantarnos, con un himno, con un canto, y creemos que estamos adorando. La verdadera adoración está sustentado en obedecer a Dios. Por eso Pablo a los romanos, en el capítulo número 12 y versículo número 1, lo expresa claramente. Dice la Escritura en la versión Reina Valera, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Parece que esta versión no nos da el concepto de la adoración, pero hay otra traducción que dice: así que presentemos como una ofrenda nuestro cuerpo por la compasión que Dios ha tenido para con nosotros. Porque
Esa es la verdadera adoración que agrada a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando querían agradar a Dios por la vida que habían tenido, llevaban una ofrenda y ofrendaban un cordero para que Dios se agradara de la vida de aquel que ofrecía ese sacrificio. Pero ahora Pablo está diciendo a los romanos que esa ofrenda sea nuestro cuerpo y que nosotros nos ofrezcamos por la compasión que Dios tuvo para con nosotros y que por lo tanto le adoremos a Él al ofrecer nuestro cuerpo. Nos neguemos al pecado. Eso es lo que obedezcamos su palabra. Y su palabra siempre nos va a guiar a que lo honremos a Él. En ese sentido, el primer elemento de la madurez es que nosotros seamos hacedores y no simplemente oidores. Es decir, que vivamos la palabra, porque eso es lo que le agrada a Él, que nosotros seamos hijos e hijas obedientes. En ese sentido, el segundo elemento de la madurez es el servicio. Pero cuando hablamos de servicio, inmediatamente pensamos en el servicio que se desarrolla dentro de la congregación. Pero cuando habla del servicio en el sentido de la madurez espiritual, no está hablando del activismo litúrgico, sino que está hablando prácticamente de lo que Dios expresó cuando un maestro de la ley le dijo: ¿qué necesito para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dijo, para justificarse, dijo: ¿y quién es mi prójimo? Estoy hablando del Evangelio según San Lucas, capítulo número 10. Y entonces vino el Señor y le presentó una parábola para expresarle a este doctor de la ley cuál era el servicio que a él le agradaba. Y le dijo a través de la parábola, y una parábola es el relato de un evento o suceso de la vida cotidiana que quiere expresarnos una verdad espiritual. Le dijo: un hombre venía de Jerusalén a Jericó y fue asaltado y fue golpeado y quedó medio muerto. Y pasando un sacerdote lo vio y siguió de paso. Luego pasó un levita, lo vio y siguió de paso. Pero vino un samaritano y fue movido a misericordia. Y el samaritano vendó sus heridas, les echó aceite, les echó vino a sus heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo cuidó, y al siguiente día le dijo al mesonero: te dejo este dinero y si hace falta cuando regrese lo pago. ¿Quién crees que fue el prójimo de aquel que fue asaltado? Y dijo el doctor de la ley: el que hizo uso de misericordia. Bien has dicho, haz esto. ¿Por qué? Porque el sacerdote era de la orden de Aarón, los levitas eran ayudantes de los sacerdotes y ambos
Pasaron de largo. ¿Por qué? Porque la ley no se los permitía. ¿Por qué? Porque no podían acercarse a alguien que estuviera muerto, pero dice que estaba medio muerto. ¿Qué tenían que hacer? No podían contaminarse. Pero ¿qué era más valioso? ¿La vida o seguir el proceso para purificarse? Porque si se acercaban a un cadáver, tenían ellos que guardar ciertos ritos y tenía un costo. Entonces ellos dijeron, mejor nos hacemos los desentendidos y no tenemos que purificarnos ni pagar un costo. Pero ¿qué es más valioso? ¿La vida o pagar un costo y un ritual? Entonces este doctor de la ley era judío, y judío y samaritano no se llevaban, porque el judío creía que él era escogido por Dios y que no había nadie más, y que por lo tanto los samaritanos eran perrillos. O sea, los trataban como que no eran personas. Por eso el Señor Jesucristo pone en la parábola a un samaritano. Y entonces el doctor de la ley tuvo que comprender que el servicio está en función de nuestro prójimo. Cuando hablamos de madurez espiritual, estamos hablando en el servicio de qué tan dispuestos estamos nosotros a ayudar al necesitado, aún no siendo creyente. Porque en aquel día vamos a ser evaluados por cómo accionamos ante la necesidad del prójimo. Por supuesto, eso lo podemos hacer si tenemos una madurez espiritual. Pero si no tenemos madurez espiritual, nos vamos a comportar como el sacerdote. Y vamos a decir, no, hombre, ese es un impío. Yo no me acerco, es impío. O vamos a decir, no, se lo merece. ¿Por qué? Porque no tenemos la madurez espiritual de la cual Pablo está hablando a los colosenses. Presentarlos, los amonesto, los exhorto a todo hombre para que puedan ser presentados maduros espiritualmente. Ese era el objetivo de Pablo con los colosenses. El tercer elemento para ser maduros espiritualmente es la evangelización. Es decir, hay mucho cristiano, mucho creyente que se avergüenza de hablar las buenas nuevas de salvación. Cuando hablan de vamos a ir a evangelizar, no van y dicen, no, nosotros somos una iglesia celular, y como somos una iglesia celular, nuestro método de evangelismo está en las células. Pero en las células solo hay creyentes. Y cuando el líder dice, levanten la mano el que quiera aceptar a Cristo, le dicen, todos somos cristianos. Levante la mano el que va a aceptar a Cristo, todos somos cristianos. Entonces ya no es célula, es un grupo familiar. Porque la célula, el fundamento de una célula es para los inconversos. No es para los creyentes, pero estamos saturados de células donde solo hay creyentes. Y cuando dicen, bueno, si no se convierten es porque no invitamos amigos. Como no invitamos amigos, entonces vamos a salir a evangelizar a la comunidad. Vamos a evangelizar el entorno de la célula. Y entonces dicen, yo no puedo, yo tengo compromiso, yo estoy ocupado, yo tengo que trabajar. Y empiezan las excusas porque no tenemos la madurez espiritual. Porque la madurez espiritual implica que yo fui elegido por el beneplácito de Dios. Y yo no sé quiénes de los inconversos el Señor va a depositar su gracia
Yo lo que tengo que hacer es hablarle del sacrificio de Cristo. Pero no tengo que tener vergüenza. Pero muchos cristianos les da vergüenza. Más andan unos ahí tocando la puerta y tocan el timbre, algunos contra testigos de Jehová. Esos no tienen vergüenza y están en el error. Y nosotros que tenemos la verdad, como no tenemos la madurez espiritual, no actuamos. Y por eso no crecemos. Porque debemos tener el anhelo y la pasión por las almas que no tienen esperanza, porque la labor que Dios nos ha dejado es de vida o muerte eterna. No es tan sencillo nuestro trabajo. Nuestro trabajo es significativo y trasciende todo pensamiento. El médico quizás dice, bueno, yo soy un elemento que puede salvar la vida, pero la vida física. Pero usted es un instrumento en las manos de Dios para salvar la vida eterna. En ese sentido, la evangelización es determinante. Y el último elemento de la madurez es el discipulado. Algo que solo lo sabemos teórico o de nombre. Porque nos cuesta romper el molde. Y todos y cada uno de los que hemos creído tenemos como función primordial la reproducción de nuestro liderazgo. El día que nos juramos, probablemente si nosotros no maduramos espiritualmente, diga en la lápida, este es un hermano que fue líder y pasó sin pena ni gloria. Porque debemos de reproducir nuestro liderazgo. ¿Qué quiero decir con reproducir nuestro liderazgo? Quiero decir que lo que de gracia recibí, de gracia tengo que darlo. Moisés reprodujo su liderazgo con Josué. Elías reprodujo su liderazgo con Eliseo. Pero, hermanos, ¿qué es lo que está aconteciendo con el discipulado? Que enseñamos lo que sabemos. Y por lo tanto, reproducimos lo que somos. Si no tengo claro qué es el discipulado, no lo voy a enseñar. Y voy a reproducir lo que yo soy. Pero la madurez espiritual demanda que yo, como líder, esté reproduciendo mi liderazgo. Usted ha oído expresiones así, por ejemplo, dice el líder, hermano supervisor, Dios le bendiga. Sí, dígame, hermano líder. Hermano, quiero decirle que por favor me atienda la célula, porque tengo un compromiso, no voy a llegar. Y en el supervisor, como no tiene la madurez espiritual, amén, le dice, gloria a Dios, váyase a su compromiso, yo voy a cubrirla. No tiene la madurez espiritual para decirle, hermano líder, ahorita delegue a su asistente, porque usted está reproduciendo su liderazgo. Ese es el objetivo. Pero como el líder no tiene tampoco la madurez espiritual, no tiene asistente. ¿Y por qué no tiene asistente? Es que nadie quiere, hermano. Cuando yo le digo, usted va a ser mi asistente, ya no llega el siguiente sábado. Sale huyendo, porque no quiere responsabilidades. Es que el discipulado, hermanos, está sustentado en empoderar. Pero para empoderar no tengo que decirle, usted va a ser mi asistente.
Tengo que empezar a enseñarle. Tengo que empezar a darle participación. Tengo que empezar a inducirlo. Tengo que empezar a orar con él. Tengo que, así como hizo Jesús, tengo que andar con él. Tengo que ministrarlo hasta que pueda madurar espiritualmente. Por eso el discipulado es determinante en la madurez espiritual. Y eso es lo que nosotros como misión cristiana Elim debemos de tener en nuestro corazón y anhelarlo, como dijo Pablo, expresando, dijo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Claro, cuando dice hombre, ahí implica también mujer. Hermanos, si nosotros logramos como misión cristiana Elim alcanzar la madurez espiritual, nuestra iglesia va a dar un giro diferente. Nuestra congregación va a crecer. ¿Por qué? Porque somos maduros espiritualmente. Y si somos maduros, somos adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a ser obedientes a su palabra. Vamos a ser hombres y mujeres de servicio al prójimo. Porque muchas personas llegan a los pies de Cristo más por los hechos que por las palabras. Por las palabras cualquier excusa. Pero cuando nosotros marcamos la vida de alguien, ven a Cristo en nuestras acciones. El servicio es determinante para ganar al que no conoce a Cristo. La evangelización es determinante. Cada líder tiene una meta. Y esa meta hay que estarla marcando. Trabajamos al quinquenio, a 5 años. Hoy estamos en el 3er año del quinquenio. Y la meta es 2 conversiones por año. Pero como estamos en el 3er año del quinquenio, hoy son 6 conversiones por líder. Claro, son acumulativas desde el primer año. Hay líderes que ya las tienen, hay otros que no tienen nada. Los que no tienen nada es porque no tienen claro el porqué de las metas. Porque cuando hablamos de metas, alguien dice, no hombre, solo son números, solo son más que números. Son parámetros que nos permiten saber hacia dónde voy, si lo voy a alcanzar. Una meta es un objetivo específico en un tiempo específico. Por eso, la evangelización es determinante. Un líder maduro es un líder que dice, bueno, voy a hacer un compromiso con el Señor, porque Él me tomó como soldado. Y voy a alcanzar mis metas. Volvemos a la convicción. Volvemos a la convicción. Sin convicción no tenemos nada. Y entonces, ¿qué sucede? Que si no las alcanza en la célula, Él va al entorno de la célula. Entonces, hermanos, el discipulado es reproducir nuestro liderazgo. Asumamos que esta es la membresía de la iglesia. No hay más. Pero si todos discipulamos, de aquí a un tiempo se duplica el número de los que estamos presentes acá. Si logramos la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la iglesia es directamente proporcional al número de líderes. Y usted es un líder. Usted es un líder. Usted es un líder. Claro, no dicen amén, porque hay duda en su corazón y en su mente. Pero si usted estuviera agradecido con el Señor por la compasión que ha tenido, dijera, amén, yo soy un líder para la gloria del Señor. Porque estamos agradecidos con el Señor.
Y usted tiene que reproducir su liderazgo en el sentido de enseñar lo que sabe, de conocer al líder potencial. Cuando usted lo conoce, le enseña. Y cuando lo enseña, lo empodera. Pero no queremos compromisos. Quizás me equivoqué de tema. Quizás me equivoqué de auditorio. Pero la madurez espiritual es lo que nos va a permitir a nosotros ser bien evaluados delante de Dios en aquel gran día. De acuerdo a 1 de Corintios capítulo número 3, en el tribunal de Cristo. Porque el activismo no nos lleva a nada. La madurez espiritual nos va a permitir ser bien evaluados en cómo respondimos a la necesidad del prójimo. ¿Cómo adoré yo al Señor? ¿Cómo propagué las buenas nuevas de salvación? Si fue un instrumento en las manos de Dios o solo fui un creyente nominal. Es algo diferente. Entonces, usted tiene que saber identificar primero al líder potencial, porque es fácil identificar al seguidor. Y ese es el problema, que nosotros tenemos muchos seguidores y pocos líderes potenciales. Y Dios quiere que las almas conozcan el plan eterno de salvación. Y Él quiere usar nuestras vidas. Porque Él pudiera mandar una legión de ángeles. Se convirtieron. Pero ahí estamos hasta que se cumplan todos aquellos que han de ser salvos. Pero como somos un tanto muy pasivos, esa es la palabra. Somos pasivos. Lo que va dando el tiempo, sin saber que cada día que pasa un día menos que nos queda de estar en este mundo para cumplir el plan eterno de Dios. Amén. Por eso finalizo con esto. ¿Qué debemos hacer para alcanzar la madurez espiritual? Primero, es un compromiso con Dios. Comprometerme con Dios. Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer, como dice Pablo en Colosenses 1:28, perfecto. Es decir, maduro espiritualmente. Si usted se compromete con el Señor lo que ve y lo que evalúa es la disposición de nuestro corazón. Dios lo que ve es qué tan dispuesto estoy yo a la obra de Él. O estoy dispuesto a seguir siendo un creyente nominal. O estoy comprometido a ser un creyente maduro para la gloria de su nombre. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias. Pues a través de su palabra comprendemos, Señor, el objetivo por el cual muchas veces Pablo exhortaba, confrontaba y se dirigía a todo hombre para que pudiese ser maduro espiritualmente. Esta noche yo quiero hacer un llamado y quiero que se ponga de pie ahí donde usted se encuentra. Si hay alguien en medio nuestro que quiera comprometerse con Dios para alcanzar la madurez espiritual. ¿Habrá alguien en medio nuestro que quiera comprometerse con el Señor para alcanzar la madurez espiritual? Póngase de pie, vamos a orar.
Habrá alguien que quiera decirle: Señor, yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Señor, yo quiero servir al prójimo. Señor, yo quiero evangelizar. Señor, yo quiero reproducir mi liderazgo. ¿Habrá alguien en medio nuestro que quiera adquirir ese compromiso? Hoy es una buena noche para que nos comprometamos con el Señor y Él use nuestras vidas. ¿Habrá alguien que quiera ser usado por el Señor? Dios lo que ve es la disposición. No ponga limitantes. Usted solo dígale: Señor, aquí estoy yo, heme aquí. Haz conmigo como a ti te parezca, Señor. Tú eres el alfarero, yo solo soy barro, Señor. Moldéame, Señor. ¿Habrá alguien que quiera ser moldeado por el Espíritu Santo? Que quiera dejarse moldear por el Espíritu Santo para adquirir la madurez espiritual. Póngase de pie, voy a orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá un valiente? Una valiente que se ponga de pie creyendo a la palabra de Dios. Voy a orar por usted, póngase de pie. Dios lo que ve es la disposición de su corazón. Habrá al menos uno que quiera decirle: Señor, quiero que uses mi vida. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero ser un efecto multiplicador de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, de tu fidelidad, oh Dios. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien en medio nuestro que quiera comprometerse con el Señor? Póngase de pie, vamos a orar. Ahí donde se encuentra, solo póngase de pie. ¿Habrá alguien que quiera ser maduro espiritualmente? Póngase de pie, vamos a orar. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Deje que Dios obre en su interior. Deje que Dios esté moldeando su vida. Solo déle el espacio al Señor. No estoy pidiendo que se convierta el Señor, creo que ya se convirtió. Hoy lo que estoy diciendo es: si quiere ser maduro espiritualmente, póngase de pie, vamos a orar. Dios bendiga a este joven, que el Señor lo ministre. Oramos al Señor. Padre, gracias por la vida de este joven. Señor, lo pongo en sus manos creyendo que usted ha de obrar poderosamente, permitiendo a mi hermano que pueda obedecer su palabra, que pueda servir al prójimo, que pueda pregonar las buenas nuevas de salvación y que pueda reproducir su liderazgo, que pueda, Señor, ser un instrumento útil en sus manos. Bendícelo, Padre eterno, y permite que todo lo que haga, sea de hecho de palabra, sea para la gloria de nuestro bendito Salvador. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús, por quien le damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.